Hace 8 días leímos el texto precedente al de hoy en el Evangelio, donde aparece una promesa de parte del Señor que es propia de su amor. Bienaventurados, porque el deseo de Él frente a nosotros no puede ser otro, sino una vida bienaventurada, feliz, dichosa. Pero de una manera particular esta versión de las bienaventuranzas según el evangelista Lucas, que trae solamente 4, mientras que el evangelio de Mateo trae 8. Esta versión de Lucas está completada por algo que solamente lo trae él. Ay de ustedes, ay de ustedes si todo el mundo habla bien de ustedes. Ay de ustedes, ay de los ricos que están repletos de sí mismos. Una contraposición entre dos estilos de vida, caracterizado uno por la bienaventuranza según el Señor. No simplemente la bienaventuranza para decir la vida es exitosa, estamos repletos de nuestros propios logros. Cada día tenemos más cosas en una comodidad creciente. Qué vida tan dichosa, qué vida tan feliz. Cuando muchas veces eso puede suceder y el infortunio está en el propio corazón, o el infortunio está en la calidad de relaciones, muchas veces malsanas, no obstante ser exitosos. Dos maneras de afrontar la vida. Y hoy la lectura de Pablo, que continúa el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, habla también entonces de una contraposición. Por un lado, el primer Adán, esa figura que aparece al comienzo de la Biblia en el libro del Génesis, que sencillamente manifiesta nuestra condición de seres mortales, hechos de barro, pero con aliento de Dios en nosotros. Pero como Pablo lo desarrollará muchas veces, los hombres terrenales, que nos movemos solamente por criterios y valores puramente mundanos. Y resulta que de eso participamos todos, porque nuestra vida es mortal, porque nuestra vida es frágil. Pero contraponiendo a esta figura del primer Adán, Pablo habla del nuevo Adán, que es Cristo, que es la cabeza de una nueva humanidad, que es movida por el don del Espíritu, la vida misma del Señor en nosotros y el Espíritu de Dios y el Espíritu del resucitado. De nuevo, vamos a unir esto con la semana pasada. La cuarta bienaventuranza de la cual hablaba San Lucas la semana pasada, hablaba de la persecución. Bienaventurados ustedes cuando los hombres los aborrezcan, los expulsen, cuando los insulten, cuando los maldigan por causa del Hijo del Hombre. Es el problema que existía en la época, que existe hoy también en niveles diferentes y en muchas partes del mundo de una manera distinta u otra. Personas insultadas, perseguidas por la fe. Pero es que la realidad se extiende un poco más, porque sencillamente también esto nos enfrenta a una de estas realidades que en el mundo vivimos hoy a nivel planetario, que en nuestro país vivimos hoy, donde prácticamente no hay una zona del país que no esté así agobiada y acechada, unas con un poco más de calma que otras, pero también el ambiente que se puede vivir en las relaciones interpersonales a nivel municipal, a nivel incluso de la casa. La rivalidad, la confrontación con personas que tienen enemistad o con las que tenemos enemistad. Es lo que está pasando en el país, es una espantosa lucha sangrienta, a sangre y fuego por tener poder. Y en ese sentido, si yo encuentro un obstáculo frente a mí, sencillamente lo elimino. Es esa reacción que podemos ver permanentemente de la vida humana irrespetada.
La reacción sencillamente no solamente es el insulto, puede ser también la violencia física. Es esa realidad dura también de relaciones nuestras diarias y cotidianas, incluso en el ámbito del hogar, caracterizadas por una enorme violencia. Personas conviviendo juntas pero con una enemistad declarada, con un odio metido en su corazón. Hay hijos que han crecido con odio frente a sus padres, hay hermanos que se tratan de esa misma manera, hay vecinos, familiares con unas relaciones rotas, y frente a eso, ¿qué hacer? Hay dos maneras. O uno podría decir, siguiendo las actitudes señaladas por el texto de la semana pasada, ay de ustedes porque podemos proceder de una manera, y eso significaría entonces la respuesta violenta, la respuesta de la venganza. Y cuando a la violencia que uno recibe se responde con violencia para tratar de restablecer el orden, normalmente es un crecimiento espantoso de violencias que no tienen fin. Y eso sería, siguiendo la imagen de San Pablo en el texto de hoy, proceder como el primer Adán. Personas instintivas, porque así somos todos, instintivos y pasionales, pero no personas habitadas por un espíritu nuevo, distinto, el espíritu del resucitado, que nos hace capaces de gestionar las dificultades, los odios, las enemistades de otra manera, al estilo de Jesús. Y esa es una alternativa de vida. Y esa es la alternativa que Jesús quiere ofrecer y que pone en nuestras manos. La confía en nuestras manos, nosotros también muchas veces generadores de conflictos. Nosotros también muchas veces metidos en medio de conflictos, como víctimas o como victimarios. Una manera de gestionar la enemistad, los desacuerdos que sencillamente los vemos por todo lado y que desafortunadamente mientras los hombres seamos hombres, los seres humanos seamos así, seguirán existiendo. Pero aquí está la propuesta del Evangelio, una manera distinta. Y me parece a mí que el Evangelio nos podría dar una serie de pistas en todo un camino que uno tiene que ir haciendo. Porque es que el corazón violento no se desarma de la noche a la mañana. Porque es que el corazón de la víctima que ha sido herida y lastimada no supera su resentimiento de la noche a la mañana. Porque la enemistad que puede haber entre nosotros no es una cuestión simplemente que por un golpe de una varita mágica de una vez va cambiando los corazones. Hay resentimientos que perpetúan, es impresionante. Y hay incluso enemistades que pasan de generación en generación. Familias que sencillamente heredan odio, porque hay que seguir odiando a esa otra familia, porque hay que seguir odiando a este. Heredar odio, heredar enemistad. Me parece a mí que la palabra del Señor nos va dando unas pistas hoy hermosísimas de todo un camino, uno podría decir, o toda una formación de la mente, del corazón, de las actitudes relacionales. Y lo presento de esta manera. Una primera forma, la famosa regla de oro, que existe en muchas sabidurías del mundo, no solamente en la Biblia. Muchos pueblos también no bíblicos han acuñado también esa regla de oro. Trata a los otros como tú quieras que te traten a ti. Una regla elemental de comportamiento, pero que ya lo enruta a uno. Si yo quiero que sean violentos conmigo, pues seré violento. Si tú quisieras que fueran respetuosos contigo, pues trata de ser respetuoso. Regla de oro de la sabiduría universal. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Eso tiene una versión distinta, negativa. No le hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Es sencillamente una actitud básica. Es sencillamente una actitud de reciprocidad. Si yo quisiera recibir esto de parte tuya, pues eso lo hago frente a ti, frente a los demás. Reciprocidad. Lo que yo hago quisiera que lo hicieran por mí. Una cierta proporcionalidad también. Si yo doy generosamente, pues yo quisiera recibir generosamente. Simplemente un principio básico de comportamiento.
Y Jesús, sin embargo, quiere que vayamos más allá. Esto lo puede vivir también una persona que no tiene fe. Lo puede vivir una persona que vive con un corazón éticamente formado, moralmente formado, con valores morales, una regla elemental de convivencia. Pero Jesús siente que la enemistad es muy fuerte y que la enemistad muchas veces hace que los seres humanos no simplemente nos contentemos con esta reciprocidad proporcional, te trato como quieras que quiero que me trates. Sí, pero cuando me has tratado mal, ¿qué hago yo frente a ello? Cuando he sido víctima de algún maltrato, de alguna calumnia, de alguna violencia, ¿qué hago yo con eso? Ahí es donde está el problema precisamente. Frente al enemigo hay varias alternativas. Una, huir. Otra, tratemos de desarmarlo. Otra, venzámoslo. Y con mucha frecuencia la manera de vencerlo es exactamente también con sus mismas armas. Jesús transforma la confrontación. Jesús transforma la contienda en una actitud constructiva, con unos imperativos muy serios y supremamente exigentes. Respecto de tu enemigo, ámalo. Ama a tu enemigo. Se necesita algo especial, mucho más que trata a los demás como quieras que te traten, para ser capaz de situarnos frente a la enemistad de esa manera. Pero Jesús lo presenta como imperativo, como obligación. Respecto de quien te odia, hazle el bien. Respecto de la persona que te maldice, bendícelo. Es decir, di cosas buenas de él, palabras que construyen. Respecto de quien te calumnia, ora por él. Definitivamente la reciprocidad de la regla de oro, trata a los demás como quieras que te traten, se rompe. Pero es que Jesús va al corazón del problema, porque el corazón del problema tiene que ver con eso. De ahí entonces, no es simplemente una imagen que haga de nosotros, y así alguna vez por allá alguien dijo que los cristianos nos caracterizábamos por ser personas tontas y personas débiles. Incluso burlonamente diciéndolo, ese texto de hoy, si te pegan en una mejilla, pon la otra. No, no es eso. No es la actitud, y así fuimos caracterizados muchas veces los cristianos, pusilánimes, flojos y débiles, que sencillamente pareciera que fuéramos muñecos de trapo que nos puede tratar cualquiera como quiera. No, la respuesta de Jesús es mucho más seria, porque es que va al núcleo del problema. Es decir, no respondas con el golpe, no respondas a la violencia con violencia. Sé capaz de desarmar al violento, y lo desarmas precisamente renunciando al ataque. Una actitud distinta, que de ninguna manera es débil, pide una enorme fortaleza para ser capaces de situarnos frente a esos problemas de confrontación, no como el primer Adán, instintivo, vengativo, pasional. Y aquí ponemos orden, y está la ley que se pone aquí, que es la ley de la violencia. Una manera impresionantemente exigente de romper la línea de la violencia, de quebrar la ley de la guerra, como aparecía en la primera lectura. Saúl, enemistad con David, era el rey Saúl y quería matar a David, y lo tuvo en sus manos. David tuvo a Saúl en sus manos, pudo en ese momento atravesarle la cabeza con la lanza que tenía. No lo toques. Esa es una opción. La opción del no violento, de la persona no violenta. Es una confusión restablecer el orden en la vía violenta. Y desde ahí sigue. Esto es así. Jesús parece que sobreabunda, y al sobreabundar sencillamente parece que hace más exigente todavía la posibilidad o esta alternativa de afrontar la enemistad. Entonces, si hay alguien que te pide tu túnica, darle más. Es decir, ofrece. Sé capaz de ser una persona generosa. Más aún, si alguien te pide, no seas indiferente.
Sé capaz de ofrecer, sé capaz de tender la mano, no cierres la mano egoístamente para ti. Más aún, si alguien te roba, te usurpa algo, en esa imagen de Jesús, no se lo reclames, no porque seas una persona tonta, sino porque sencillamente si alguien te usurpa, no te portes como un usurpador. Si alguien te roba, no te portes como un ladrón, porque no es la manera de establecer la justicia. Por ahí circula el dicho popular que dice: ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Cómo les parece? Ese es uno de los dichos populares que hay. Pero miren que esas imágenes tienen el elemento común que ante la violencia, la firmeza y la fortaleza de quien no cree en la violencia como respuesta a la violencia, de quien no procede con la misma arma para ser un usurpador y un ladrón, porque fui robado, entonces yo robo, mucho más allá de trata a los demás como quieres que te tratan a ti. Pero Jesús va todavía mucho más allá, porque ¿qué es lo que hace posible eso? ¿Qué es lo que haría posible que un corazón fuera capaz de formarse de esa manera para ser el corazón no violento, no usurpador, no vengativo, cuando los seres humanos somos muchas veces instintivamente vengativos? Frente a ello, un paso más, o una actitud más, o un don más, ir más allá de la reciprocidad, porque normalmente todo el mundo más o menos hace lo mismo. Amamos a quienes nos aman, hacemos el bien a quien nos puede hacer el bien, incluso prestamos a quien en alguna forma sabemos que nos va a devolver. Es una cierta reciprocidad que Jesús, sin embargo, la manifiesta como un valor, pero se atreve también a cuestionarla, a interrogarla, porque es que también los pecadores hacen lo mismo, porque es que también las personas que son malvadas hacen lo mismo, le hacen el bien a quien le hace el bien normalmente. Es una superación de la justicia puramente retributiva. A cada quien se le da lo que la persona se merece según lo que la persona hizo. A cada quien se le da lo que merece en proporción de aquello que la persona también ha hecho. Es la superación un poco de esa otra manera de relacionarnos, que es: yo doy si tú me das. Y yo doy, pero siempre con la expectativa y con la condición de que tú me des, de lo contrario no. Miren, muchas de las relaciones interpersonales son mediadas por eso. Eso tiene un cierto elemento también de cálculo. Si tú haces algo por mí, yo lo hago por ti, de lo contrario no. Y es muy posible que ahí se empantanen muchas relaciones. Hay un momento en que puede haber cansancio en esto, cansancio en la comunicación, y todo se va enfriando. Eso puede suceder en el ámbito de una pareja también, donde sencillamente todo se vuelve solamente en la medida en que tú hagas algo por mí, yo hago por ti. Y eso va frenando espantosamente las relaciones. Eso puede suceder en el ámbito de la relación de amigos, en el ámbito de la relación de compañeros de trabajo. Y es nuevamente ponerle una medida a la relación, y una medida que en un momento determinado la paraliza o también la hace sucumbir por los intereses egoístas. Porque en el fondo yo lo que estoy buscando es que hagan mucho por mí, y como no lo hacen, pues yo tampoco actúo. Y de nuevo Jesús rompe esos esquemas para decir: hay otra manera que se llama la gratuidad. Da sin esperar que recibas nada a cambio. Hazlo sin esperar que se retribuya. Hazlo sin esperar que se te aplauda, sin esperar que te reconozcan, sin esperar que el Señor lleve allá un libro de contabilidad donde tiene un poco entonces de datos y vas acumulando punticos para el cielo, como si la vida cristiana consistiera en eso. Una obra buena, a ver si allá el Señor nos va llevando la contabilidad celestial y vamos ganando méritos para el cielo. Y esa no es la lógica de la vida del Señor, y eso no es la lógica del amor según el estilo del Señor. No se trata de méritos, se trata de la gracia misma, que es lo propio del corazón del Señor. Obrar, y sé capaz de obrar así,
y sé capaz de obrar con esa largueza en la comunicación y en la capacidad de dar sin esperar a cambio, por una razón básica en primer lugar, porque es que has recibido mucho y lo primero que has recibido lo has recibido del Señor, de quien ha recibido lo que más vale en la vida. Es desde ahí, es nutrirnos desde la fuente misma de la donación, que es el corazón del Señor. Es movidos por una gracia que solamente puede venir de Dios nuestro Padre. El texto lo dice de una manera muy hermosa: así serás llamado hijo del Altísimo. Tienes que parecerte a tu papá, tenemos que parecernos a nuestro Padre, y esa manera de asemejarnos a Él pasa en primer lugar por la gratuidad. Personas capaces de vencer la ley de la reciprocidad. No estoy esperando nada de ti y lo hago siempre, y haré siempre algo por ti, así en un momento determinado tú no puedas responder, ni quieras responder. Se necesita un corazón formado, se necesita una gracia, y es lo que el Señor hace posible cuando nos convirtió en sus hijos. Pero esto llega a un punto culminante precisamente en el Evangelio. No solamente eso, y no solamente sé como Él, porque tú vas a ser un hijo al estilo de tu Padre, y es cuando Jesús entonces culmina semejante meditación con esta invitación: sé misericordioso como es misericordioso tu Padre Celestial. Participa de la misma manera como Dios ama, y eso no puede ser simplemente un empeño personal, no es simplemente un deseo de la voluntad, es un don que uno tiene que pedirle, pero es también una relación viva de hijos e hijas del único Padre que ama incondicionalmente, desmesuradamente, que hace llover sobre buenos y malos, ser y formar el corazón según el Señor. La misericordia del Señor es presentada en el Antiguo Testamento y Jesús la retoma luego con una imagen estrictamente femenina, con la imagen de la madre que ama entrañablemente, que ama desde sus entrañas maternas, que habla desde su útero, desde ahí. Eso es el amor propio maternal, y es la manera como el Antiguo Testamento presenta el amor de Dios, entrañable, visceral, desde dentro. Y resulta que eso nos ha sido comunicado y nos ha sido participado en Jesús el Señor, el nuevo Adán, en Jesús el Señor, el que da origen a una nueva humanidad, del cual nosotros también participamos por la fe, por el bautismo, por la gracia. Y eso pues, podremos realizar nosotros y lo concretizaremos, esa capacidad de ser personas con las mismas entrañas de Dios, que son entrañas maternales. Podremos ser capaces y se concretizará de muchas formas. Entonces, evita juzgar para que no seas juzgado, y evita condenar para que no seas condenado. No te creas superior a los demás con la capacidad de decidir quién es culpable y quién no lo es. No te creas en la capacidad de emitir juicios sobre los otros, incluso condenándolos. Pero no solamente eso, sino esa misericordia entrañable, visceral, se manifiesta también en dos actitudes profundamente constructivas: perdona y da. Y ahí termina nuestro Evangelio. Sé capaz en la enemistad de sembrar una cosa que es dificilísima, pero es lo más liberador que existe: el perdón. Desatar a la persona de sus culpas, como ustedes y yo cuando pedimos perdón mutuamente, cuando nos pedimos perdón por una equivocación, o cuando nos inclinamos confiadamente para pedir el perdón en el sacramento, queremos ser desatados de una cadena que está atando nuestro corazón. Desátalo. Personas capaces de desatar esa ley de violencia, esa ley de enemistad. Y eso se manifiesta en la entrañable capacidad visceral de ofrecer al estilo del Señor, incondicionalmente, en gratuidad total y desmesuradamente. La medida que uses la usarán contigo. Jesús no toca aquí cuestiones de angelitos. Yo lo digo de vez en cuando, porque es que ni usted ni yo somos unos angelitos que andamos por allá con sentimientos no sé cuál. Somos seres terrenales, pasionales, instintivos, hijos del primer Adán.
pero también podemos tener la imagen del nuevo Adán, Cristo Señor. Y hoy el Evangelio nos pone en una realidad que para nada es una realidad marginal, es la realidad que desafortunadamente hiere permanentemente nuestras relaciones. La enemistad, el odio que podemos tener, y frente a eso, un camino de vida impresionante, que solamente es posible por el don de la gracia del Señor en nosotros. Nos hizo sus hijos, nos hizo sus hijas. Por ello somos capaces de obrar con el mismo corazón de Dios, para poder decir, seamos misericordiosos, visceralmente como lo es Él. Eso es posible solamente por nuestra estrecha unión con Jesús el Hijo. Y en nuestra estrecha unión con Él seremos capaces de amar al estilo suyo, que fue capaz, y Jesús lo hizo. Bendijo a sus enemigos, entregó la vida por sus victimarios y fue capaz de traer a este mundo el régimen nuevo del perdón, el régimen nuevo de la no violencia, que es el único que hace que no vivamos en una ley de la selva. Oremos un momento en silencio, que la palabra del Señor siga interiorizándose en nuestro corazón.